Buenas, doctor. Somos el grupo uno y vamos a darle a conocer sobre la tricuriasis y ascariasis. Los participantes, a ti, Kerly, Barriga Padilla, Brito Arteaga y Chariguamán Rea. Y mi persona, Alban Villegas. Bueno, estos son los 10 artículos que hemos recopilado para la investigación. Vamos a comenzar con la introducción. Bueno, con la primera introducción, pues bueno, la infección por lombrices intestinales sigue siendo un importante problema de salud pública, ¿no? Especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y en países en desarrollo. Pues bueno, las Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, son los parásitos intestinales más comunes, ¿no? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud estimó que al menos 2.000 millones de personas o casi un tercio de la población mundial había sido infectados con helmintos transmitidos por el suelo, ¿no? O helmintiasis. Como el segundo artículo, las infecciones por Ascaris lumbricoides, Trichuris tricura, están ampliamente distribuidas en áreas tropicales, ¿no? Y subtropicales. Pues bueno, la mayor cantidad se encuentra en el África subsahariana, las Américas, China y el este de Asia. Y pues bueno, transmisión de estos parásitos es prominente en áreas con condiciones climáticas y ambientales no favorables, ¿no? Un acceso deficiente a los recursos de abastecimiento de agua potable y sanidad e higiene. En el tercer artículo, pues bueno, la parasitosis del intestino se encuentran extensamente no distribuidas en el mundo, con más prevalencia en los países en vías de desarrollo, como ya dijimos. Pues bueno, estas infecciones constituyen una carga de salud a escala mundial que causa la muerte de millones de personas, ¿no? Especialmente de los niños. Dentro de las parasitosis intestinales, la Trichuris tricura está entre los parásitos que causan patologías infecciosas más frecuentemente. Con cuarto artículo, la ascaridiasis es la infección por helmintos más común en el ser humano, que es causado por el nematodo intestinal Ascaris lumbricoides, que se encuentra ampliamente distribuido en el mundo, coincidiendo la mayor prevalencia geográfica con las áreas de desnutrición. Pues bueno, las infecciones por helmintos causan mayor morbilidad en las poblaciones de menor edad que en los adultos. Y pues bueno, los estudios sugieren que los niños infectados por helmintos presenten deterioro en su desarrollo físico, inmunológico, intelectual y cognitivo. El quinto artículo, la infección por Ascaris lumbricoides es una geohelmintiasis, ¿no? Que constituye un problema de salud pública, especialmente en niños con vulnerabilidad socioeconómica y ambiental. Pues bueno, la carencia de saneamiento y agua potable, el hacinamiento, la precariedad de la vivienda y las malas condiciones de higiene, ¿no? Constituyen los principales factores de riesgo. El sexto artículo, pues bueno, la infección por Ascaris lumbricoides es una de las 10 infecciones parasitarias más comunes a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, y aunque su mortalidad es muy baja, se debe tener cuidado de sus complicaciones. En Latinoamérica esta tendencia no cambia y podemos evidenciar que el Ascaris lumbricoides es de los gélmintos más prevalentes, ¿no? En las zonas rurales, marginales o suburbanas, las cuales son las más susceptibles a este tipo de infección. Un séptimo artículo, la ascariasis, fue definida por Linneo en 1758 como la entidad nosológica producida por el parásito del intestino delgado del hombre por el hijogélminto Ascaris lubricoides. Es una infección cosmopolita que pues, bueno, representa la parasitosis más frecuente encontrada a nivel mundial. Como el octavo artículo, la ascaridiasis es una infección causada por un helminto, Ascaris lumbricoides, el cual es el más grande de los
los nematodos que puede parasitar el intestino humano. Y se estima que en el mundo hay más de 2 millones de individuos infectados con parásitos helmintos que producen principalmente de las áreas tropicales y países en vías de desarrollo. Allí es donde las condiciones socioeconómicas son limitadas, particularmente en comunidades rurales en cuyas áreas generalmente las medidas higiénicas no son aplicadas de manera constante y correctas. Como noveno artículo, los médicos basan el diagnóstico de ciertas enfermedades en análisis que permiten la detección de agentes extraños en el organismo. Una de dichas estructuras son los huevos de Trichuris tricura. Estos tienen un tamaño de 50 micrómetros y de forma alargada, ¿no? Con un tapón redondo y transparente en cada polo y una masa granulosa uniforme en el centro. Su envoltura es de anaranjada y su contenido amarillo. Y como décimo artículo tenemos la ascaridiasis intestinal. En ocasiones se complica, ¿no?, con la migración del parásito hacia la vía hepatobiliar o, o la vesícula, ¿no? Dando sintomatología parecida a la de un colecistitis o de un coledocolitiasis. Entre los principales medios para llegar al diagnóstico está la colangiopancreatografía endoscópica y la tomografía axial computarizada y principalmente la ecografía. Saludos cordiales. Continuando con la síntesis de los artículos científicos, tenemos el segundo componente, materiales y métodos. En el primer artículo, Anto y Nugra realizaron un estudio de ensayo clínico aleatorizado de 180 estudiantes de la Escuela Primaria Estatal de Deli Regency en Indonesia entre abril y junio del 2015. Las muestras de heces se examinaron por el método de Catocas para comparar la eficacia y los efectos secundarios del albendazol combinado con otros para la tricuriasis. Los medicamentos se distribuyeron en 3 grupos y los datos obtenidos se analizaron mediante la prueba de chi cuadrado o la prueba de Wilcoxon. En cuanto al segundo artículo, es un estudio transversal mediante las encuestas parasitológicas en 1.499 hogares de 33 comunidades seleccionadas mediante el GPS en el estado de Gun entre julio del 2016 y noviembre del 2018. Se recogieron muestras de heces frescas de 1.027 participantes. Se procesaron por el método de concentración de Safer-Éter. Para la estimación de la prevalencia se buscó larvas o huevos de Ascariasis spp, Trichuriasis spp y de los anquilostomas y los resultados se informaron en frecuencias y porcentajes. Continuando con el tercer artículo, se realizó una revisión bibliográfica. Para la búsqueda de información se consideraron las variables y las palabras claves como los efectos de la Trichuris trichuria en niños, anemia, desnutrición, desarrollo físico, y los metabuscadores consultados fueron ScienDirect, Dynally, PubMed, Cielo, Medigraphy, Reading, Springer y Google Academic desde el año 2012 al 2021 en un rango de edad en niños y niñas de 0 a 15 años en países de América Latina. En el cuarto artículo, López y Guimares y colaboradores estudiaron a 60 niños de 3 a 14 años diagnosticados con ascaridiasis en el Centro Educativo San Martín de Porres, Mariam, en la provincia de Huaraz, entre mayo y agosto del 2000. Se aplicó una ficha de recolección de datos. Las muestras de ese se procesaron por el examen directo, FAUST y la técnica de Catocas. El tratamiento terapéutico consistió en administrar Paico por 3 días seguidos y albendazol, 400 miligramos a niños mayores de 5 años y 200 miligramos a niños menores, y el significado estadístico se determinó mediante la prueba de chi cuadrado. En el quinto artículo se realizó el estudio retrospectivo realizado por Orso y colaboradores, en el cual se incluyeron pacientes con complicaciones graves por ascariasis lumbricoides del Centro Hospitalario Pereira Rosell entre el 1 de enero del 2007 al 31 de mayo del 2012. Las complicaciones graves fueron la suboclusión y oclusión intestinal, la perforación intestinal, la colangitis, pancreatitis, abscesos hepáticos, obstrucción de la vía aérea superior, síndrome de Loffer,
y las variables registradas fueron edad, sexo, zona de procedencia, estado nutricional, estadio hospitalaria, paraclínica, complicación, tratamiento, necesidad de cirugía y requerimiento de cuidado intensivo. En cuanto al sexto artículo, Nastasis Miranda y colaboradores realizaron una evaluación coproparasitológica de niños hasta los 12 años en una comunidad indígena Cumaracay, en Venezuela, en octubre del 2015. Se empleó una ficha para los datos y las heces obtenidas se preservaron en viales de 3 ml de formol al 10%. Estos fueron analizados con la técnica de examen directo y lacato cualitativo y con la técnica de sedimentación espontánea. Al final, los datos fueron analizados estadísticamente. En el artículo 7, Torres y colaboradores aplicaron un estudio prospectivo para determinar la prevalencia de parasitosis en la población pediátrica que incluyen desde 28 días a 12 años. Por el muestreo simple al azar se escogieron 68 participantes de la pediatría del Hospital Universitario de Caracas, correspondiente al área pública, y 39 pacientes del medio privado. Se tomaron muestras de 3 deposiciones sucesivas. Estas fueron examinadas mediante el examen coprológico y el método de Cato. Además, se consideró positivo cuando alguna de las 6 muestras revelaran la presencia de huevos de Ascaris lumbricoides, y finalmente los resultados fueron analizados estadísticamente. En el octavo artículo tenemos que se evalúa a 100 niños entre 14 y 13 años de las comunidades de La Peica, Los Médanos, El Teleférico, Márquez, y los cuales corresponden al estado de Miranda. Para el diagnóstico coproparasitológico se aplicó el examen directo, la técnica de Cato y formol tritón éter. Además, se preparó el extracto soluble del verme adulto y los huevos de Ascaris lumbricoides. Se realizó la evaluación de la reactividad serológica para la inmunoglobulina A, específicamente con el Western blot, y se identificó proteínas específicas por la prueba de inhibición. Finalmente, para su análisis, se utilizó la estadística descriptiva como la media y la desviación estándar. En el noveno artículo, Campo Verde y colaboradores realizaron un estudio observacional descriptivo de corte transversal. El tamaño de la muestra estudiada fue de 183 pacientes, que ingresaron con dolor abdominal superior y sospecha de Ascaris en la vía biliar al Hospital General de Macas entre agosto del 2015 a junio del 2016. Además, los datos se tomaron de las historias clínicas, de los resultados de las ecografías y se analizaron mediante el programa estadístico SPPS, versión 21, para determinar la asociación entre los factores estudiados y la presencia de Ascaris en las vías biliares. Se utilizó el chi cuadrado. Y finalmente, en el 10º artículo tenemos que Vázquez y colaboradores para el estudio incluyeron una población constituida por imágenes microscópicas de las muestras coprológicas de los pacientes del Hospital Regional Lambayeque, procesadas para detectar la presencia de huevos de Trichuria trichuri. Además, las técnicas utilizadas fueron de adquisición y segmentación de imágenes, extracción de histogramas del espacio del color HSV y el algoritmo de métricas euclidiana y Manhattan. Y para analizar la muestra coprológica se usó un microscopio biológico binocular Olympus. Saludos, ahora vamos a hablar sobre los resultados de estos artículos. En el primer artículo, la tasa de curación de la helmintiasis al 7º día fue del 81,7% después del tratamiento con albendazol, del 88,3% con albendazol y levamisol, y del 83,3% con mebendazol combinado con levamisol. Y la tasa de curación al día 21 fue del 88,3%, 96,7% y 91,7% respectivamente.
La combinación de albendazol y levamisol mostró la mayor tasa de curación, a pesar de la diferencia estadísticamente insignificante para todos los grupos. La combinación de albendazol combinado con levamisol mostró una mejor tasa de curación para la tricuriasis leve que la terapia con albendazol y medantezol combinado con levamisol. En el segundo artículo, los hallazgos mostraron que 19 de las 20 regiones eran endémicas para uno o más tipos de las 3 infecciones, con una prevalencia agregada del 17,2%. La ascaridiasis fue la más distribuida espacialmente, encontrándose en 28 comunidades, con 140 sujetos infectados, seguido por anquilostomiasis en 19 comunidades, con 47 sujetos infectados, y tricuriasis en 9 comunidades con 17 sujetos infectados. La distribución espacial de las infecciones oscila entre el 5,3 y el 49,2% en todas las regiones. En el tercer artículo se evidenció que la prevalencia de infección por Trichilis trichiura es del 28,05%. El 62,08% presentaron efectos adversos sobre el desarrollo físico, 28,48% retraso en el crecimiento, 5,8% baja talla para la edad y 27,8% con un peso bajo para la edad. Los principales síntomas y signos fueron la desnutrición, prurito anal, anemia y prolapso rectal. La infección parasitaria por Trichilis trichiura, que pueden afectar directamente al crecimiento y desarrollo de los niños relacionados a la presencia de anemia y desnutrición, que pueden tener repercusiones en la vida adulta. En el cuarto artículo, la eficacia cualitativa entre paico y albendazol para la erradicación de la ascaridiasis fue similar, con un 86,7%. La eficacia cuantitativa fue del 59,5% para paico y 58,3% para albendazol. A diferencia del albendazol, se observó que paico es 100% eficaz en el tratamiento de Hymenopteris nana. Los efectos adversos se presentaron en el 23,3% de casos para ambas drogas. En el quinto artículo se incluyeron 7 niños hospitalizados entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de mayo de 2012, con edades entre 18 y 59 meses. Todos habitaban en viviendas precarias. Las complicaciones asociadas fueron abscesos múltiples pulmonares y hepáticos, síndrome suboclusivo, oclusión intestinal, entre otros. Los síntomas abdominales fueron los más frecuentes. La media de la estadía hospitalaria fue de 11 días. 4 niños ingresaron a la unidad de cuidado intensivo y todos sobrevivieron. En el sexto artículo, de la población total, que estuvo conformada por 127 niños, se encontró una prevalencia general de parasitosis intestinales del 85%, que correspondía a las Ascarisis lumbricoides, que fue el principal entoparásito. Esto afectando más a los niños de menor edad y a las de sexo femenino sin diferencia significativa, asociándose principalmente con blastocisis SPP, siendo diarrea la principal manifestación clínica. En el séptimo artículo, de los 68 pacientes del medio público y 39 del privado, las edades comprendidas fueron de entre 1 mes a 12 años. Se practicó examen coprológico simple y, según la técnica de concentración de Cato, se revisó la existencia de antecedentes de parasitosis intestinal y sintomatología. La prevalencia fue menor a la reportada en la literatura y no difirió entre el medio público y privado. La sintomatología fue vaga y demostró una especificidad diagnóstica de 61%. El antecedente como elemento diagnóstico presuntivo demostró utilidad para esta investigación. En el octavo artículo,
Se evaluaron 100 niños entre 3 y 14 años de edad y se tomaron muestras de suero y el diagnóstico coproparasitológico. Según lo reportado, fueron clasificados en infectados solo por Ascaris lumbricoides, no infectados, con Ascaris lumbricoides y otros parásitos. El extracto fue probado por ELISA, Western Blot e inmunocitoquímica. Por la ELISA, el 26% de los pacientes infectados fueron seropositivos, mientras que el 56% en el grupo de no infectados fueron seronegativos. El nivel de anticuerpos fue significativamente mayor en los infectados que en los no infectados. La superficie de los huevos fue reconocida por la IgA en el suero de los individuos infectados. Estos resultados indican que el huevo de Ascaris induce anticuerpos específicos contra proteínas que podrían ser utilizados como antígenos en pruebas serológicas que complementan el diagnóstico de ascariasis. En el noveno artículo se usaron 1000 imágenes, el 30% para probar el funcionamiento del algoritmo y 70% para su aprendizaje. Esto de 65 por extraídas de 30 imágenes microscópicas de 1280 por 900 píxeles que fueron recolectadas de una sola muestra coprológica positiva procesada en solución salina. Se elaboraron programas de Python utilizando diferentes librerías para obtener las subimágenes. Graficar histogramas, probar y guardar el clasificador con diferentes vectores de características. El vector con mejor rendimiento fue el histograma en espacio de color HSV con 3 intervalos de matiz, 4 de saturación y 4 de brillo, usando el algoritmo de vecino más cercano con métrica Manhattan y un vecino para la clasificación, llegando a la sensibilidad del algoritmo al 99,35% y la precisión al 96,1%. Y por último, en el 10º artículo, la mayoría de pacientes tuvo edades entre 19 a 44 años. Estos fueron mujeres de la etnia Shuar, con condición socioeconómica baja y en extrema pobreza. Más de la mitad no tienen agua potable, muy pocos con antecedentes quirúrgicos y solo un cuarto de ellos manifestó expulsión de verdes. Los principales síntomas fueron náusea, vómito, dolor abdominal y alza térmica. Y la incidencia de ascarisis en vías biliares fue del 29%, con un 13,2% de complicaciones, principalmente pancreatitis y absceso hepático. Saludos. Ahora con respecto a la discusión. Listo. Con respecto al primer artículo, tenemos que la helmintiasis sigue siendo un importante problema de salud en Indonesia. Alumbricoides y tetrichura y anquilostomiasis fueron las etiologías más comunes. Y la combinación de albendazol y levamisol mostró la mayor tasa de curación, a pesar de la diferencia estadísticamente insignificante para todos los grupos. Ya, con respecto al segundo artículo, bueno, en Nigeria, los resultados de la investigación sobre la distribución geoespacial de las infecciones por Ascaris, Trichuris y Anquilostomiasis son escasos, pero muy emergentes. Esto reitera la necesidad de intensificar los esfuerzos de salud pública para delinear los puntos críticos localizados e intervenir adecuadamente para reducir esta amenaza. Listo. En el tercer artículo tenemos que un 28,05% de los niños de los distintos países estudiados son portadores de parásitos de tetrichura, la misma que afecta el desarrollo físico en un 62,08%, relacionada directamente con el retraso de crecimiento, bajo peso y talla baja para la edad. La trichuriasis ocupa el tercer sitio en frecuencia entre las infecciones por geohelmintiasis a nivel mundial, siendo considerada un problema de salud pública, principalmente en los países en vías de desarrollo. En el cuarto artículo tenemos que, bueno, el paico es tan eficaz como el albendazol para el tratamiento de ascaridiasis en niños nativos de una comunidad rural. La tasa de curación fue similar para ambos.
La OMS ha sugerido tratamiento masivo de las infecciones por el mintos, pero en vista que existen altas tasas de reinfección, la erradicación de la parasitosis intestinal no parece una posibilidad. Es por ello que el objetivo de la terapia antihelmíntica es reducir la intensidad de la infección por debajo del nivel de significación clínica. Con respecto al quinto artículo, la escaridiasis es la geohelmintiasis más importante en Uruguay, afectando preferentemente a niños que presentan altos niveles de geofagia. Esto puede generar infestaciones masivas e invadir órganos, conductos y cavidades, en lo que se ha denominado ascaridiasis errática. Y cabe recalcar que el dolor abdominal estuvo presente en la mayoría de los casos. Luego, con respecto al artículo número 6, se identificó una elevada prevalencia de parasitosis intestinal comparable con resultados encontrados en comunidades indígenas de Venezuela y el estado Bolívar. Se aprecia cómo la infección por el mintus sigue afectando frecuentemente a este tipo de comunidades desatendidas. Con respecto a la edad y el sexo, vemos cómo prácticamente niños y niñas se contagian por igual con lumbricoides. En el séptimo artículo, las parasitosis intestinales en general han sido estudiadas en diferentes latitudes, arrojando prevalencias altas para los pacientes parasitados. Encontramos un predominio del mintiasis sobre protozoosis. La edad promedio de nuestros pacientes con ascariasis no difirió estadísticamente. En el octavo artículo tenemos que la infección por Ascaris lumbricoides presenta una elevada prevalencia en la región tropical y una potente respuesta de anticuerpos caracterizada por una elevada producción de IgE total. Diferentes investigaciones han señalado que en áreas endémicas para lumbricoides, las personas que tienen altos niveles de IgE están menos infectadas, mientras que las personas con bajos niveles específicas son más susceptibles a la infección, lo que sugiere el posible efecto protector de este antígeno. Ya. En el noveno artículo tenemos que la cantidad de subimágenes extraídas se decidió basándose en, y en lo obtenido en esta investigación llega a superar en resultados para Trichuris trichuria a la investigación realizada en Malasia. Y por último, en el último artículo, la ascaridiasis es considerada la parasitosis más frecuente a nivel mundial y en ciertos países es la cuarta parasitosis en frecuencia. Y su principal sintomatología de este parásito cuando se localiza en la vía biliar son los dolores por obstrucción de las vías. Y los síntomas más frecuentes observados fueron la náusea, el vómito y el dolor abdominal. Muchas gracias. Saludos cordiales. A continuación, las conclusiones de los artículos. En cuanto al primer artículo, según los investigadores, concluyeron que la combinación de albendazol y levamisol mostró una mejor tasa de curación para la trichurias leve y la trichurias mixta. Una dosis única de albendazol, una combinación de albendazol y levamisol y la combinación de mebendazol y levamisol tuvieron una eficacia similar en la reducción de conteo de huevos en el hemiltiasis. En cuanto al segundo artículo, este estudio realizado en Ogun, estado Nigeria, ha mostrado la distribución geoespacial de las infecciones por Ascaris spp, Trichuris spp y anquilostomiasis. Estos resultados servirán como herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la focalización, planificación y ejecución de programas. En cuanto al tercer artículo, según la revisión sistemática que realizaron los investigadores, recogieron resultados de múltiples estudios a nivel de América Latina en base a los efectos de la infección por trichuria en el desarrollo físico en niños de 0 a 15 años de edad. Esta infección parasitaria presenta diferentes efectos en el desarrollo de los infantes que la padecen, como complicaciones severas como anemia y desnutrición. En cuanto al artículo 4, los investigadores concluyeron que la prevalencia general en la comunidad estudiada fue del 60.6% de Ascaris lumbricoides, el parásito intestinal más frecuente. La eficacia cualitativa entre paico y albendazol para la erradicación de la ascariasis fue del 86.7%. En cuanto al quinto artículo, según los investigadores, la infección por Ascaris lumbricoides es un marcador de pobreza y se relaciona directamente con las condiciones de vida de la población, para lo cual es necesario fortalecer las medidas de prevención que contribuyen al control de esta enfermedad. En cuanto al sexto artículo, según el análisis cropoparasitológico, en niños hasta 12 años de edad, en la comunidad indígena al sur del estado de Bolívar,
Existe una alta prevalencia general de parasitosis intestinal y la Ascaris lumbricoides constituye el estereoparásito más prevalente, presentando mayor asociación con blastocistitis de CPP y E. coli. En cuanto al séptimo artículo, los investigadores, según el estudio que realizaron mediante un muestreo simple del examen cropológico, existen una alta prevalencia de ascarisis y las consecuencias que puede tener la parasitosis a edades tempranas en niños de medio hospitalario público y privado. En cuanto al artículo número 8, según los estudios realizados por los investigadores, el huevo de Ascaris SPP induce anticuerpos específicos contra proteínas que podrían ser utilizados como antígenos en pruebas serológicas que complementan el diagnóstico de ascariasis. En cuanto al artículo 9, el algoritmo de visión por computadora elaborado para detección de huevos de Trichuris trichuria contiene las siguientes fases: obtención de imágenes, extracción de histogramas en HSV, clasificación con el algoritmo del vecino más cercano. En cuanto al artículo 10, la incidencia de ascaridiasis es alta y está asociada con alza térmica como factor de riesgo para migración del parásito a las vías biliares. La ascaridiasis principalmente se debe a las malas condiciones higiénicas y a la salubridad de que se debe implementar políticas de mejoramiento, los servicios básicos de la prevención y la educación. Muchas gracias.